Ok, buenas noches. Daviana, aquí como te había prometido, estamos ya en la última sesión, eh, previo al examen de mañana. Aquí te estoy dejando grabada por si acaso tenés problemas de conexión. Te dejo grabada la sesión para que la escuches y la mires aquí en la plataforma. Pero aquí prácticamente estamos ante ya algunas cosas puntuales sobre lo que es el tema de hoy. Básicamente se refiere a lo que es el procedimiento de aduana. Eh, el procedimiento de aduana básicamente retoma eh, una serie de aspectos relacionados a lo que es el procedimiento administrativo, el proceso judicial, las exportaciones de partes y piezas, operaciones por cuenta de terceros, principales documentos aduaneros de una exportación. Evidentemente que, perdón, evidentemente que cuando hablamos de un proceso administrativo aduanero o judicial, nos estamos refiriendo a un conjunto de actividades consecutivas que la ley aduanera lleva a cabo por medida preventiva para determinar el estado de la mercancía. Todo esto con el fin de prevenir irregularidades en los productos que entran y salen del país. Así que el proceso administrativo aduanero, más que un proceso judicial, es un proceso, es una cantidad de actividades que se hacen conforme a la ley de aduana, que se regula básicamente mediante aspectos administrativos. Por ejemplo, en Nicaragua podemos mencionar algunos ejemplos de procedimiento aduanero. Por ejemplo, la revisión física de la mercancía. Ese es un procedimiento aduanero. La vez pasada yo te hablaba a ti sobre lo que es el control aduanero y eso evidentemente tiene que ver con cómo es que se realiza, voy a usar la palabra, el despacho aduanero. O sea, son, para conocer, por ejemplo, son, digamos, 5 pasos lo que hay que hacer, ¿verdad? Para entender eso. Entonces, todo lo que es un procedimiento aduanero es el trato aplicado por la autoridad aduanera, por la administración aduanera de cada parte a las mercancías y medios de transporte que están sujetos a control aduanero. Ya lo decía la vez pasada cuando yo te planteaba la situación eh, de los procesos de requisa aduanero en los puntos principales de la aduana. Acordate que yo te decía de que hay aduanas por todos lados en los países. No demos por entendido de que en un país, en una nación, solamente hay una aduana por donde llegan los productos. Hay aduanas por todos lados. También te decía también que hay auxiliares aduaneros. Entonces, ahí básicamente es donde se necesita entender, ¿verdad? El aspecto que es cómo se aplican los procedimientos aduaneros, dónde se aplican los procedimientos aduaneros, y cómo se hace. Bueno, de hecho, te lo estoy repitiendo, se tiene que aplicar en cada una aduana de los territorios de los países miembros de la Unión Aduanera. Es decir, aquí hay un acuerdo, por ejemplo, en los países centroamericanos, hay un acuerdo, un acuerdo comercial que se conoce como Unión Aduanera. Entonces, el procedimiento aduanero se aplica en los territorios de aquellos países que son miembros de la Unión Aduanera. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Que se pueden hacer, por ejemplo. Entonces,
Evidentemente que, perdón, evidentemente que, por ejemplo, aquí tengo yo un manual que te lo quiero mostrar. Yo creo que la vez pasada te lo mostré, ¿verdad? Vamos a compartir. ¿Verdad? Aquí te estoy compartiendo el manual sobre el ámbito de aplicación. Eh, Aparece lo que son los ingresos y salidas de las personas, ¿verdad? Mercancía, medio de transporte, carga y descarga de mercancía. Acordate que en una aduana, sobre todo esas aduanas portuarias, en esas aduanas portuarias es donde hay mayor movimiento de mercancía, de personas casi no, pero de mercancía sí. De personas, ese movimiento de personas en aduanas lo vamos a encontrar sobre todo en lo que son las aduanas territoriales o las aduanas de frontera, como le llaman. Entonces, pero en el caso de la aduana portuaria, donde descargan cantidades de mercancía, los barcos navieros, los barcos comerciales que llevan mercadería, hay barcos que traen petróleo de otras partes del mundo y tienen que pasar por ahí o se quedan lejos porque son tan enormes esos barcos que no pueden anclar en el puerto, en aquellos puertos que no tienen la capacidad de infraestructura para recibir esos tipos de barcos. Pero esos barcos se quedan bastante retirados del muelle y desde allá donde está el barco anclado están trayendo la mercancía hacia el muelle. Eso es lo que sucede, están descargando la mercancía. Entonces también está el transbordo, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Eh, Está el transbordo. eh, la vez pasada yo te decía el levante, ¿verdad? El levante, yo te explicaba qué cosa era el levante. Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los declarantes disponer libremente de las mercancías que han sido objeto de despacho aduanero. Es decir, el levante ya es una mercancía entregada al dueño de la mercancía. Podemos entenderlo de esa manera, ¿verdad? Y el territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático, aéreo de los países signatarios, con las excepciones legalmente establecidas. Aquí están todos los territorios. O sea, territorio aduanero es todo aquello donde funciona la aduana de acuerdo al acuerdo de la Unión Aduanera, ¿verdad? Eh, y la base legal de estos procedimientos del presente es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que ya te lo llevo, su reglamento y demás disposiciones aplicables, así como las reformas que en el futuro se introduzcan a los mismos. Entonces, esto es básicamente lo más importante que debemos manejar en, eh, en el sistema de los procedimientos aduaneros en función por ejemplo, ingreso y salida de personas, mercancías y medios de transporte. Vamos a darle lectura aquí a este párrafo que dice, el ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero de los países miembros de la Unión Aduanera deberá efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad aduanera competente y cumplir con las medidas de control vigentes. Para tal efecto, los países signatarios deberán acordar horarios y medidas de control uniformes para la prestación de los servicios relacionados. Esto es básicamente sustancial cuando se requiere al ingreso o salida, ¿verdad? Suponete que las personas vienen, las mercaderías vienen desde San José, Costa Rica a Managua, entonces tienen que pasar por aduanas territoriales, ¿verdad? La frontera, sino pues por puerto, igual el petróleo. Entonces, todo lo que tiene que ver en ese punto es importante destacarlo porque es básicamente necesario que la autoridad aduanera competente haga una requisa formal, legal, sobre lo que entra y lo que sale, ¿verdad?
el examen previo también, se hace un examen previo. Este examen previo presenta una serie de pasos importantes para hacer la descripción, sobre todo la solicitud por escrito a la aduana o al depósito aduanero autorizado. Segundo, autoriza o niega la solicitud el funcionario aduanero bajo control de la aduana en caso de traer muestra para la correcta clasificación o determinación de la obligación tributaria aduanera, así como para establecer el cumplimiento de los requisitos. Todos estos son pasos importantes que están ahí patentes en el procedimiento. Todo esto es procedimiento aduanero, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el procedimiento aduanero que se basa en todos estos pasos, pues la carga y la descarga de mercancía. La carga y la descarga, el primer paso es que transmite electrónicamente el manifiesto de carga o documento equivalente, el transportista, este lo hace el transportista. También el segundo paso recibe la información en el sistema informático del servicio aduanero e inicia proceso. Imprime el listado de contenedores o medios de embalaje declarados en el manifiesto de carga o documento equivalente en su caso. Verifica y realiza la recepción legal de los contenedores o medios de embalaje y autoriza la carga de los mismos comparándola contra lo declarado en el manifiesto documento equivalente. Todo esto es el segundo paso sobre la carga. Le presenta justificación dentro del plazo establecido. Es el transportista. Cada uno hay un responsable que se hace después tenemos el transbordo. ¿Qué cosa es el transbordo? El transbordo por decirlo así, es pasar yo de un puente a un barco, así de esa manera. O sea, si el barco o la nave o la lancha está anclado a la par del puente, pues entonces yo transporto, yo subo, ¿ya? En todo caso, yo ingreso a la nave. Eso es lo que se maneja como transbordo. O sea, transmite o presenta la solicitud de transbordo mediante la transmisión electrónica de datos, ¿verdad? Verifica la información, si existen errores, autoriza y presenta el transporte hacia la nueva unidad de transporte, ahí lo dice. O sea, transbordo es utilizar una nueva unidad de transporte una vez yo ya he ingresado en la unidad de transporte. Si no hay discrepancia, ¿verdad? Entonces se da por finalizado el transbordo, ¿verdad? Si existiera discrepancia conforme a la mercancía, también levanta el acta correspondiente. Todo eso es en función, la descripción. Es muy importante en el procedimiento aduanero la descripción de la mercancía, porque si vos no describís bien la mercancía, no estás siendo transparente en la presentación de la mercancía en aduana para que te sea aceptada la mercancía, ¿verdad? Y no haya problema. Es decir, se tiene que verificar si esa mercancía es lo que se está declarando. Eso es o sea, se toma una muestra también. Eso lo hace el responsable, en todo caso, que es el competente en la aduana, de una persona competente de comenzar a tomar muestras de las mercancías, por ejemplo, café, azúcar, manzana, mango, aguacate, todo lo que refiere a fruta, debe tomarse una muestra de cada uno de ellos, ¿verdad? Para ver cómo en qué estado va, también comida, carne, todo eso tiene que tomarse como muestra para determinar si está en buen estado. Después el depósito. Aquí se puede entender el depósito siempre no voy a utilizar tal vez un poco vago el término cortesía por parte del territorio aduanero, pero en todo caso no es cortesía, por eso lo puse así, pues, cortesía entre comillas, porque en algún caso de todas maneras el depósito va a ser pagado por el dueño de la mercancía, porque de eso se trata, pues, porque las aduanas no van a perder. Y además ese es otro ingreso más a la arca del Estado, sumado al impuesto y al arancel que va a pagar el dueño de la empresa por sacar esa mercancía o por entrar, porque de todo se trata de entradas y salidas,
¿verdad? Es decir, la mercancía que va a entrar se queda ahí un rato. Eso sí lo decide el dueño, o si el dueño ya tiene la capacidad de inmediatamente de transbordar del barco que trae la mercancía a su camión, pues entonces lo trae y se lo lleva para su empresa. Un ejemplo, pues. Pero no necesariamente las cosas son así, porque de alguna manera también la mercancía que entra tiene que pasar por un riguroso requisa de control aduanero para poder ser entregada a la persona que recibe la mercancía aquí en este país, por ejemplo. Entonces, de esa manera, estamos viendo de que el procedimiento aduanero tiene una serie de cantidades de pasos a seguir. eh, Está la salida del depósito, es igual, pues a lo que está la entrada al depósito y la salida del depósito, ¿verdad? Tanto el transportista, el funcionario, el aduanero y el depositario, realizando el reconocimiento del medio de transporte con los datos consignados en la declaración, ¿verdad? Procede a la descarga de las mercancías, ¿verdad? El que va a cargo de eso, procede a cargo, etcétera. Y también en la salida del depósito es el mismo procedimiento, el traslado del depósito, ¿verdad? Y la descripción, ¿verdad? Eso ya lo dije, la descripción, recibe el documento de soporte, qué tipo de mercancía es, quiénes son los responsables, el agente aduanero, el importador, la empresa beneficiaria, el régimen, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso y sigue dándole la descripción. Entonces, para efecto de la importación del menaje de casa, se procederá conforme a este procedimiento, ¿verdad? Siendo opcional la presentación de la declaración correspondiente a través del agente aduanero apoderado especial aduanero. Todo esto tiene que ver con el procedimiento. La entrega de la mercancía, ¿verdad? Sustitución de la mercancía, etcétera. Todo esto es parte de los procedimientos aduaneros, ¿eh? Entonces, es importante destacar todos esos aspectos muy relevantes dentro del procedimiento aduanero. También tenemos acá, bueno, las exportaciones, las operaciones por cuenta de terceros. Básicamente, eso es básico, ¿verdad? Para que maneje sobre las operaciones por cuenta de terceros. ¿Quiénes son los responsables? Los principales documentos aduaneros de exportación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos documentos principales de exportación? Vamos a dejar de compartir un ratito, ¿verdad? Y vamos a ver acá. Dame un segundito. A ver cómo sucedía acá esto. Entonces, vamos a ver. Eh, Primeramente, hay que destacar que los documentos para exportar más importantes para poder efectuar una exportación son la factura pro forma, la factura comercial, la lista de contenidos, la factura aduanera, la factura consular, el certificado de origen y los cuadernos ATA y CPD. Esos son los documentos para exportar, ¿verdad? Esos son los documentos para que podamos realizar una exportación. O sea, son los más importantes. En todo caso, hay otros, están los certificados de origen. Entonces, la factura pro forma, ¿verdad? Se utiliza en otros tres contextos relacionados con el comercio exterior. El contenido de la factura está pro forma, es similar a la de la factura comercial, fecha de emisión, nombre, domicilio, identificación fiscal, nombre, etcétera. La factura comercial, igual, lista de contenido, la factura aduanera. La factura aduanera es uno de los documentos para exportar que emite el vendedor y que es exigido por la aduana. Entonces, la factura consular, ¿verdad?
Es un documento especial emitido por el exportador y visado por un consulado del país importador en el país de exportación. También tenemos la factura consular que sirve para verificar el valor, la cantidad y el origen de la mercancía cuando se efectúe el despacho. Y del certificado de origen, que eso siempre es importante, insustituible. O sea, dentro de los documentos para que va a presentar el productor exportador está el certificado de origen. Ustedes saben, o perdón, usted sabe que el certificado de origen, como yo les decía en aquellas clases anteriores de comercio, es la, perdón, perdón, es la determinación de cómo, de dónde es y cómo viene la, la mercancía, el producto, dónde es elaborado. ¿Ya? Es decir, dentro de los documentos para exportar es también relevante el certificado de origen. Se trata de un documento que prueba el origen de la mercancía y sirve para satisfacer las exigencias de la aduana de destino del importador. Entonces, eso es básicamente eh, este, lo que se debe de ver en esta parte de la clase. Entonces aquí yo estoy clausurando porque ya prácticamente los últimos temas que se refería a los procedimientos aduaneros ya los tenemos ahí, ya los tenemos completados. Aquí terminamos con el sílabo y mañana domingo sería el examen para que te prepares y me hagas una exposición sobre el examen que vas a trabajar sobre el- la investigación que te mandé para que puedas avanzar en la cuestión de los exámenes. Muchas gracias por tu atención. Pasa buenas noches. Nos vemos mañana.